a esta hora de la mañana, 8:16, nos vamos de inmediato hasta la sala 1, sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torre, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Veamos. Entonces, señora viceministra, bienvenida y vamos a esperar su exposición, viceministra. Buenos días, señor presidente. Al contrario, el agradecimiento es de mi parte porque tener la oportunidad de compartir con los señores congresistas el trabajo que se ha venido haciendo y el que todavía tenemos por hacer es sumamente importante. La presentación yo creo que es bastante ágil. Yo no sé si usted, qué amable es usted, gracias. Básicamente quiero mostrarles lo que ha sido el proceso participativo para la elaboración del reglamento de la Ley de Cambio Climático en el marco de lo establecido y señalado por el Congreso de la República y los resultados de este proceso que ya han llegado a la publicación de la prepublicación del reglamento. Yo creo que en el Ministerio, si de algo nos estamos sintiendo orgullosos en este momento, es de lo participativo que están siendo los procesos. Si bien es reciente la suscripción del Acuerdo de Escazú, que plantea la transparencia en la información ambiental, la participación ciudadana altamente constante y la justicia ambiental, este es un ejemplo de cómo sin necesidad de suscribir un acuerdo se pueden tomar decisiones para hacer este tipo de trabajos. Básicamente el proceso participativo lo que quería era garantizar que todos los aportes que se dieran desde la población fueran tomados en cuenta en el proceso y sobre todo involucrar la mayor cantidad de actores, sectores y grupos de interés, porque de otra manera es muy complejo construir de manera conjunta algo y ese fue el objetivo desde el inicio, construir de manera conjunta. Tanto así que el documento inicial ha sido denominado documento cero. Es decir, no es una propuesta que viene desde el Ejecutivo, sino que es una estructura respecto de la cual se ha ido construyendo de manera colaborativa el proceso. Y obviamente lo siguiente era dar cumplimiento a las obligaciones que como Estado tenemos de abrirnos hacia la participación ciudadana. El siguiente, por favor, gracias. Definitivamente consideramos que los tres pilares de este proceso han sido el ser participativos, transparentes e inclusivos. Han habido talleres por actor, macrorregionales, han habido metodologías diseñadas previamente para obtener la mayor cantidad de aportes y de la manera más concreta. La información ha estado permanentemente en conocimiento de los usuarios, sea por directamente por correos electrónicos o a través de la página web del Ministerio, y cada avance ha sido de conocimiento del grupo porque estamos hablando de un proceso que ha llevado meses. En este caso en particular, los pueblos indígenas han tenido un rol fundamental, no solamente ha sido inclusivo porque ha estado abierto a la participación general, sino que incluso ha estado particularmente considerado para la participación de los pueblos indígenas en idioma originarios y de manera descentralizada. En este proceso, pásala toda, ponla completa, por favor. Gracias. En este proceso que ha comenzado con el denominado documento cero, como les acabo de mencionar, y el recojo de aportes multiactor para llegar a la prepublicación del reglamento, ha habido como soporte un permanente equipo de sistematización, ha habido un permanente soporte legal y técnico, no solamente de parte de quienes han liderado el proceso, sino de parte de cada uno de los actores que han participado. La siguiente, por favor. Hemos tenido, como digo, reuniones multisectoriales, talleres a nivel nacional y sobre todo un concienzudo análisis de qué incorporar y cómo incorporar en los aportes que se han recogido. Aquí quiero hacer una primera aclaración. Estamos hablando de que este proceso que ha llevado de mayo a octubre ha sido básicamente liderado por todo lo que es el marco normativo de consulta pública. Sin embargo, luego hablaremos del futuro de este reglamento y de cómo ya hay visos de interés en que participemos de una consulta previa por parte de los pueblos indígenas.
Siguiente, por favor. Esta filmina básicamente nos muestra lo que ha sido entre julio y septiembre el intenso trabajo que se ha desarrollado para hacer talleres por tema del reglamento, por actor y sobre todo de manera descentralizada. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a las reuniones temáticas, hemos tratado de generar discusiones en base a los 5 grupos temáticos que componen el reglamento y hemos tenido una participación interesante. Los temas a tratar han sido marco institucional, han sido instrumentos del cambio climático, ha sido monitoreo y medidas de adaptación, monitoreo y medidas de mitigación, y sobre todo uno de los más importantes, educación, investigación, ciencia y tecnología, así como participación ciudadana. Buenos días, señora congresista. El siguiente, por favor. Estas reuniones temáticas han sido también multiactor. Siguiente, por favor. De la misma manera que hemos tenido algunas específicamente por actores. Esto es importante. Si bien hay muchos temas que constituyen el reglamento, en los cuales cada uno de los diversos actores, sectores ha podido aportar, luego, por un tema de congruencia, se optó metodológicamente por tener reuniones por afinidad de actores, y eso fue bastante interesante. Hemos tenido un total de 40 reuniones. Adelante, por favor. Hemos tenido alrededor de 40 reuniones en las que por lo menos de parte del Ejecutivo han participado, como ustedes pueden apreciar en esa filmina, prácticamente la totalidad de ministerios. CEPLAN, que juega un rol fundamental para cómo luego estas iniciativas de cambio climático pueden realmente enraizarse en los presupuestos participativos, en los presupuestos públicos, en los planes desconcentrados o en los planes de desarrollo locales y regionales. Por lo tanto, el rol que han jugado no solo las instancias del Estado a través de los ministerios de orden nacional, sino los gobiernos regionales, por lo menos para nosotros ha sido fundamental, significativamente fundamental. Adelante, por favor. Una más. Estas reuniones macrorregionales han sido particularmente importantes por un motivo. Si bien han sido 5 reuniones macrorregionales entre julio y septiembre, sigue por favor, una más. Estas se suman a las que además se han realizado también de manera descentralizada con los pueblos indígenas. Esto ha permitido que el alcance haya sido no solo en Lima, sino en las regiones, y aun cuando ahora, como ustedes saben, ya está prepublicado y vamos a tener los aportes formales vía electrónica al reglamento, la construcción del mismo ha sido in situ, ha sido en las reuniones. Ha sido cara a cara y dialogando, y eso es algo sumamente importante. La siguiente, por favor. Queremos resaltar, porque para nosotros fue importante, que hubo un cronograma específico para pueblos originarios e indígenas. Y este constó de 7 reuniones en diferentes grupos técnicos y regiones del país. Dale, por favor, una más. Aquí queríamos llegar, y ya lo había adelantado hace unos momentos, el 6 de agosto, las organizaciones AIDESEP, Confederación Nacional Agraria, CONAP, CCP y ONAMIAP, en representación de los pueblos indígenas y originarios, dieron sus aportes, los que ya venían dando en cada una de las reuniones, pero adicionalmente y por escrito, solicitaron una consulta previa al reglamento. Como ustedes conocen, no basta con hacer la solicitud de la consulta previa, lo que ocurre es que tienes que tener un documento final respecto del cual se identifica cuáles aspectos son materia de consulta previa, o el total o parte del documento. Por lo tanto, hemos tomado nota de esta solicitud del 6 de agosto. Y, siguiente, por favor. Una más. Y siendo que todo el proceso ha estado permanentemente comunicado vía Internet, siendo que permanentemente todos los resultados de cada una de las reuniones han sido colgados en Internet. Sigue, por favor. Siendo que tanto el texto, las fechas de las reuniones, el borrador del reglamento, los álbumes de fotos, la metodología del proceso participativo ha sido totalmente transparente. Sigue, por favor. Estos son los resultados después de un intenso trabajo de más de 4 meses.
Se han recogido la participación o aportes de más de 1.400 representantes del sector público, sociedad civil, pueblos indígenas, sector privado, academia, ONGs, jóvenes, en 5 regiones del Perú y en 45 reuniones que se han llevado a cabo de manera descentralizada. Estos eventos y esta sistematización ha sido liderado por el Ministerio del Ambiente, sin embargo ha contado con el valiosísimo apoyo de organizaciones de la sociedad civil, diversas instituciones y por supuesto la cooperación internacional. Hay una relación permanente de articulación con el Ministerio de Cultura que nos ha permitido este intenso trabajo de recojo de información con los pueblos indígenas. El público ha recibido ampliamente, satisfactoriamente la participación, y lo que queremos agradecer es que al margen de las 45 reuniones llevadas a cabo en las 5 regiones, la propia sociedad civil ha generado más reuniones, ha levantado el tema, ha hecho reuniones paralelas en las cuales ha estado comentando estos temas. Por ejemplo, hay organizaciones que, como ustedes saben mejor que yo, representan a gremios o grupos, y ellos a su vez han tenido reuniones previas para llevar opiniones concertadas, concretas y puntuales al trabajo. Y permanentemente hemos tenido, durante todo el proceso, y lo continuamos teniendo, un correo electrónico de reglamento MINAC-GOP, que es el que ha facilitado la información permanente en la página web. Adelante, por favor. Los 3 pilares para la sistematización ha sido que cualquier aporte tenga viabilidad legal, pertinencia técnica y oportunidad. Sigo hablando del proceso que nos ha llevado, sigue por favor, a la publicación el 29 de septiembre de la prepublicación del reglamento a través de una resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, la 339. Sigue por favor. Solo para comentario referencial, la estructura de este reglamento, en base al cual se hicieron las diferentes consultas, reuniones, etcétera, tiene 6 bloques grandes: el marco institucional, donde se profundiza en las funciones, articulación entre autoridades, la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático. Un segundo bloque que habla de los instrumentos de gestión integral de cambio climático, planificación, inversión, presupuesto. Un tercer bloque que habla de un aspecto sumamente importante, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, esas acciones concretas que, como parte de nuestro compromiso internacional, el Perú ha suscrito para bajar sus emisiones de CO2. Y para ello se habla de un acompañamiento, monitoreo mediante una plataforma de cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, la medición y reporte y verificación de la mitigación y adaptación, así como el monitoreo del financiamiento climático. Otro aspecto fundamental sin el cual, la verdad, y ustedes lo saben, accionar en materia de cambio climático sería muy complicado. Un cuarto bloque está relacionado con las medidas de mitigación y adaptación propiamente, definiendo estas, estableciendo sus elementos y sus reglas de registro, así como la definición de adaptación, gestión de riesgo de los impactos en cambio climático. Quinto bloque de la estructura del reglamento: educación, ciencia, tecnología e innovación, pilares fundamentales con los cuales necesitamos seguir construyendo y aportando a esta reducción de emisiones de cambio climático y al conocimiento y difusión del tema a nivel nacional. Y finalmente, lo que mencionábamos desde el inicio, el rol que cumple la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la gestión del cambio climático propiamente. No queríamos dejar de estar aquí. La siguiente, por favor. Ya que el 6 de agosto ha sido presentada esta solicitud por parte de los pueblos indígenas, mostrarles lo siguiente. Esto que ven ustedes en pantalla es el cronograma o la línea de tiempo de lo que sería la aprobación del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Luego de una elaboración del documento 0 en abril y un proceso altamente participativo durante meses hasta septiembre, octubre, se ha puesto ya en consulta pública el reglamento. Con esto, la formalidad de la construcción de esta norma habría llegado a su fin. Sin embargo, ante la solicitud emitida por los pueblos indígenas el 6 de octubre formalizada, tendremos que pasar a un proceso de revisión de aportes que sean dados a la prepublicación, un análisis concreto de la viabilidad de la consulta previa y, de ser el caso, como parece serlo,
proceder a una consulta previa a pedido de los pueblos indígenas y originarios del país para la posterior aprobación del reglamento, lo cual ya no podría ocurrir solo con la prepublicación, sino que tendría que ocurrir posterior al proceso de consulta previa. Siguiente, por favor. Es por eso que hemos incluido esta filmina en particular que nos indica cuáles son los 7 pasos de la consulta previa. Básicamente hay que identificar las medidas a ser consultadas. Esto debe ocurrir entre octubre, noviembre y diciembre. Debe identificarse los pueblos indígenas afectados, a los cuales se efectuará la consulta previa. Debe hacerse una publicidad de la medida. Ustedes mejores que yo saben que además esta publicidad no es una publicidad digital ni mucho menos, tiene que ser algo mucho más puntual y uno a uno. Debe informarse sobre las medidas y esto tendrá que hacerse, creemos nosotros, como mínimo en 5 talleres a nivel nacional e internacional, a nivel nacional y regional. Habrá que hacer una evaluación interna de los aportes que hagan los pueblos indígenas, un diálogo intercultural que es fundamental entre pueblos indígenas y el Ministerio del Ambiente, así como otros actores que se sientan acompañándonos en este proceso. Y por último, sacando las cuentas de cómo han sido los procesos de consulta previos, anteriores, creemos que aproximadamente en junio del 2019 se podría tener un informe final del MINAM respecto del proceso de consulta. Quisimos adjuntar esta información a ustedes porque como formalidad ya estaríamos a puertas de una aprobación posterior a la prepublicación y a la consolidación y sistematización de todos los aportes. Sin embargo, consideramos que después de esta solicitud específica que se ha realizado, buenos días, señor congresista, vamos a tener que pasar por este proceso y queríamos ponerlo y hacerlo de su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministra. Para los congresistas que han llegado después del inicio, quiero hacerles el informe de que estamos en la exposición de la señora Lucía Delfina Ruiz Ostoy, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, sobre los alcances del proyecto de reglamento de la Ley 30.754, Ley Marco sobre Cambio Climático. Quiero aprovechar la ocasión para saludar también a los congresistas Pedro Laechea, Juan Carlos del Águila, Guido Lombardi, también acaba de salir el congresista Horacio Ceballos, la congresista María Elena Foronda y el congresista Mártires Lizana. Estamos todavía en la sesión, pero estamos en una sesión informativa. Así es que le ruego a los congresistas, si tienen alguna pregunta, aclaración, comentario, está la viceministra acá y voy a dar el rol de intervenciones congresistas. Congresista María Elena Foronda. Presidente, muchísimas gracias. A través suyo saludar la presencia de la viceministra, agradeciendo y también de Rosa, quien es me permito una gran amiga ambientalista desde hace mucho tiempo, y también a los señores colegas parlamentarios. Cuando veníamos hacia aquí escuchamos a través de Radio Programa de Perú Presidente una entrevista que estaba hablando justamente sobre el tema de cambio climático y la importancia de cómo articular las iniciativas legislativas que salen de aquí del Congreso con este escenario tan desafiante que tenemos, ¿no? Desde que el 21 de marzo del año 94 se firmara este convenio marco de Naciones Unidas que se orienta hacia que dentro de 12 años no hacemos absolutamente nada, simplemente vamos a tener mayores impactos del cambio climático sobre las condiciones de vulnerabilidad que el Perú tiene, ¿no es cierto? O sea, el ser el tercer país de mayor vulnerabilidad en la región de América Latina nos coloca por delante, desde mi punto de vista, en las acciones que debemos de hacer ahora, no esperar los 12 años que nos vienen, que son muy desafiantes, cuyos efectos se han visto en todos los desastres
que han dejado de ser naturales para convertirse en desastres antrópicos, como el fenómeno del Niño, y que van a ser más recurrentes y van a ser de mayor impacto, sobre todo por la variación climática que también tenemos. Eso que es una ventaja para nosotros como país en el término de biodiversidad, se convierte en una amenaza. Entonces, lo que yo quería era resaltar primero eso y señalarles, preguntarle a ustedes como viceministerio, porque aquí en este Congreso se está debatiendo y esperemos en algunos días se quiere aprobar, nosotros no estamos de acuerdo con esa norma, la famosa ley de hidrocarburos, que nos orienta como país el desafío de ver cuál va a ser nuestra estrategia en términos de diversificación de tecnologías y también de adopción de una matriz energética distinta a la que tenemos ahora, ¿no? ¿Vamos a migrar de la producción, explotación de petróleo hacia energías alternativas o no? ¿Cuál es la política de Estado que se tiene sobre eso? ¿Cuál es la opinión del Ministerio del Ambiente y de usted como viceministra en el marco de lo que es el tema de cambio climático, todo el tema de las energías no renovables? Y cómo compatibilizamos con esas opiniones, no solamente para maquillar una ley, sino que nos permita efectivamente, ahorita en el Perú, y eso es una obligación que tenemos como parlamentarios, tener una reflexión profunda de las decisiones que vamos a tomar para el futuro. Porque para mí el grave problema de las externalidades ambientales es que sus costos no son aquí y ahora, ¿no? Sino los efectos vienen más adelante. Por lo tanto, pareciera que se puede todavía manejar, controlar, etcétera. Eso sin dejar de lado la necesaria inversión que puede haber. Pero ¿cómo hacemos para resolver este dilema que tenemos, que nos plantea este crecimiento económico desenfrenado, sin tomar en consideración las variables ambientales y el escenario de vulnerabilidad de cambio climático en el Perú? La segunda pregunta, y con eso termino. Ustedes supongo que tienen un mapa de vulnerabilidad de cambio climático en el Perú. ¿Cuánto se ha avanzado en identificar los impactos del cambio climático en las zonas por donde más se ha trabajado, me parece, si no estoy mal, es en la zona de la selva, en la Amazonía, que es el centro de atención de las estrategias de adaptación y de mitigación, y en la sierra, por todo el proceso de deglaciación, que seguramente más adelante nuestro presidente informará una acción muy importante que tenemos en la comisión, y en la zona de la costa, en las ciudades. Y entiendo que el reglamento es un documento muy específico, pero estamos ante un escenario de elevación del nivel del mar, ¿sí? ¿Cómo se están trabajando estas estrategias dentro de la zona costera? Porque hasta donde yo sé, las mediciones solamente de la elevación del nivel del mar en el Perú, en el litoral, hasta donde yo tengo información, solamente se da en el Callao. Y en el resto de las zonas costeras, ¿cuánto se está avanzando en eso? Y termino con la del reglamento. Es un instrumento de gestión. Felicito cómo se está dando el proceso participativo, viceministra. Y si esto inmediatamente aprobado va a tener una acción vinculante con las otras políticas de Estado y de manera transversal, ¿cómo lo va a manejar el Ministerio del Ambiente? ¿Va a ser el Ministerio solamente siempre una entidad que va a ser de referencia, de consulta, o de verdad el Ministerio del Ambiente se va a poner, digamos, va a tener el liderazgo frente a los demás sectores, tomando en cuenta que el cambio climático nos plantea un nuevo escenario para las otras inversiones que se quieren hacer en el Perú, ¿no? Es lo que quisiera preguntarle, viceministra, a través suyo, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Foronda. Congresista Pedro Lechea, pero antes le ruego al congresista Pedro Lechea para poner en orden la sesión. Ya tenemos el quórum correspondiente. Saludo a la congresista Patricia Donaire. Sí, también congresista, voy a tomar en cuenta. Voy a poner a consideración de que el acta de la sesión, de la sexta sesión celebrada el 2 de octubre, para que pueda pasar a la consulta y aprobación, por favor, congresistas, los que estén de acuerdo con la
por unanimidad. Por unanimidad, entonces ha sido aprobado este acta. Vamos a continuar con la presentación y las intervenciones de los congresistas respecto a la intervención de la viceministra. Se ha anotado el congresista Pedro Laechea y también el congresista Horacio Ceballos. Congresista Pedro Laechea. Gracias, presidente. Presidente, el otro día tuvimos una discusión larga, interesante y no conclusiva. Es en cuanto a la identificación cierta de los pueblos indígenas. Me parece muy importante que estos sean identificados correctamente. Por eso la metodología de trabajo es muy importante, porque esto va a significar una serie de compromisos del 169 del OIT que cumplir, pero tenemos que ver cómo lo hacemos. O sea, conociendo un poco el país, no niego que existan pueblos indígenas que necesitan ser identificados y darles todo el trabajo después de siglos de abandono. Pero también tenemos que reconocer que este es el país de los vivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los problemas graves de todas las reconstrucciones, la de Ica, como la actual en el norte, es que no se identificó quiénes eran los damnificados. Y hoy día la población damnificada ha crecido. Entonces es muy difícil, si no hay título cierto, poder identificar. En Estados Unidos he tenido la información que uno, para ser parte de una etnia, requiere una identificación de ADN cierta, una proporción básica, para poder ser reconocido. Porque si no, vamos a ver una cantidad de gente fungiendo o aparentando o regresando. Cuando hay también otro problema muy real, que es si uno va a las zonas de Comas, toda la zona de Caraballo, se va a encontrar con gente que fue parte de una comunidad y fue desplazada por el senderismo y ha perdido sus derechos hoy día. Entonces también ese es un problema serio y cierto. O sea, la barbarie terrorista hizo que mucha gente migrara y abandonara sus comunidades, y muchos de ellos se quejan que hoy día han perdido todos los derechos de la comunidad por no estar ahí. Entonces, son temas que me gustaría conocer cuál es la opinión de la ministra, conociendo el entorno y sobre todo tratando de no perjudicar a quienes realmente tienen la necesidad o tienen el derecho de ser reconocidos como tales. Porque acá puede haber gente que obviamente la experiencia de los desastres naturales ha hecho que al final aparezcan gente que no existía, que nunca estaban y eran perjudicados. Entonces tengamos cuidado de quiénes y quién va a estar y qué criterios se van a utilizar. Porque si no, al final del día vamos a ver a mucha gente disfrazada tratando de hacerse pasar en el medio de un yacimiento de petróleo o una mina, que no es lo correcto. Entonces evitemos los extremos y tengamos mucho cuidado en realmente que sean los mismos perjudicados, o la gente que buscamos proteger, que sean efectivamente protegidos. Sino acá es disfrazas, te chapa tu pozo. Eso tampoco podemos admitirlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta legislación. Gracias. Gracias, congresista. El congresista